Fernández Benítez, María Terremoto, hija de Fernando Fernández Pantoja, Fernando Terremoto, nieta del gran terremoto de Jerez. Has presentado ahora Manifiesto con la guitarra de Yeray Cortés, que protagoniza el documental que ha ganado el Goya, de Zetangana, y también tiene las mezclas de Arto Rodríguez, ¿no? Sí. ¿Cómo es pasar de un mundo minoritario como es el flamenco a una multinacional como es Universal? También vas a participar en el Universal Music Festival en mayo en el Teatro Albéniz. ¿Cómo es eso, ese cambio? Pues la verdad que el proceso ha sido muy bonito, porque cuando empezamos a grabar el disco y nos venimos aquí a Madrid, ¿no? Y estuvimos 10 días en los estudios Metropol, por donde pasan artistas increíbles como pues, desde Antonio Carmona hasta Lola Índigo, y estando allí Lola también estaba grabando uno de sus últimos hits. Y la verdad que de venir de esa opresión que yo ya sentía en ese mundo minoritario que tú mencionas, al que adoro, por supuesto, porque es mi legado y el flamenco lo tengo en las venas, pero yo necesitaba un poco más, ¿no? Y necesitaba desarrollar esas inquietudes que tenía en el cuerpo y en el corazón. Y es verdad que en el flamenco, y viniendo de una casa de cantadores, pues es un poco más complicado, ¿no? Por eso la gente muchas veces piensa que es más fácil, que quizás sea algunas veces más fácil, pero también para otros lo tenemos más complicado. ¿Así? Sí, yo creo que ya es una exigencia además súper personal y que una misma se echa a la espalda. Y lo que no quiere es menospreciar ni desprestigiar su apellido. Pero con todo este proceso y el haber estado y tratado con personas como Yeray, como Arto, y en este caso pues con estar con una multinacional como es Universal, pues la verdad que lo agradezco muchísimo y estoy viendo el momento súper bonito y lo estoy disfrutando también mucho. ¿Cómo fue la gestación de este disco, que es un proyecto redondo? Digamos, son 8 canciones que se ven, el nombre lo dice todo, Manifiesto, ¿no? Y tengo entendido que también has participado en la composición de las canciones. ¿Cómo fue el proceso de gestación de este disco y de confección? Pues para las letras yo nunca me había atrevido a componer, o sea, no a componer, sino a cantar lo que componía. Por poca seguridad, por poca confianza en mí misma, ¿no? Y el hecho de tirarme a la piscina y componer mis propios temas y mis propias canciones en Manifiesto era una necesidad, porque también lo que estoy contando aquí son momentos en los que yo me he encontrado y situaciones en las que me he visto y sentimientos que he experimentado en un camino desde que pierdo a mi padre pues hasta el día de hoy, ¿no? Muy pequeña, muy pequeña, años. Claro. Entonces, pues eres tan pequeña que la vida no la ves realmente como es, ¿no? Y cuando vas creciendo es cuando todo eso va pasando factura, y al final necesitaba contar ese proceso y lo he hecho con todo el amor del mundo, y me adentré en las zonas más complicadas y más oscuras de mi corazón, porque tenía que hacerlo, y al final ha sido también como una pequeña terapia de choque. Bueno, en el disco es que arranca por la muerte, por cierta oscuridad, y acaba en alegría. Exacto. ¿Se acaba en sanación? ¿Sanan de verdad los dolores o solamente se pueden conllevar? Bueno, sanan de una manera, a ver cómo lo explico. Yo no creo que esas heridas que tengo se cierren. Han sanado algunas otras cosas, pero en este caso las heridas que tengo, o ya las cicatrices, de las pérdidas no se me van a curar nunca, ¿no? Esa cicatriz no va a desaparecer nunca, y hay momentos en los que duele, ¿no? Y en los que se pronuncia mucho más. Pero sí es verdad que aprendo a vivir con esas cicatrices. Es como cuando cuando tienes una cicatriz, ¿no? Hay momentos en los que sin razón te duele y te pega una punzada y dices tú, ay, pues
y aprendes a vivir con ello, ¿no? Pues es igual. Pero sí que sano de muchas otras cosas a modo personal y es que tomo las riendas de mi vida, tomo las riendas de mi carrera y me armo de seguridad, de valentía y de fuerza. Hablas como si tuvieras muchos años, sí. Muchas vidas a cuestas, pero tienes 25 me queda mucho por aprender más, también, por supuestísimo. Pero claro, es que empezaste muy joven, ¿no? Yo empecé profesionalmente con 16 años. Que ganaste el Giraldillo en la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2016. ¿Y cómo vives ese momento? ¿Y cómo lo ves desde ahora, que han pasado casi 10 años? Pues realmente yo le veo la importancia, siempre se la he visto, ¿no? Pero sí es verdad que la responsabilidad y la importancia que tiene este premio con 16 años y ser la artista más joven en conseguirlo y la mujer más joven en conseguir un giraldillo de este festival tan prestigioso que tenemos en el flamenco. Pues realmente en ese momento yo creo que no era consciente, ¿no? de lo que estaba aconteciendo y lo viví, por supuestísimo, con alegría, pero son 16 años, ¿no? Y ahora es cuando le veo la importancia y echo la vista atrás y tengo 25 años, pero bueno, ya llevo algo recorrido. Bastante. Pienso, por ejemplo, en esa actuación final que sale en el documental sobre tu abuelo, un documental que no hace tantos años, donde tus tías, tu familia, tú misma acabas llorando mientras canta, que es algo que decían de tu abuelo, ¿no? Que él mismo se emocionaba con su propio cante. ¿Tú eres consciente del efecto que causan en el público? ¿Eso como artista se siente o te lo tienen que decir? A ver, yo creo que eso eso quizás se puede interpretar de esa manera, pero yo no creo que uno llore por escuchándose a sí mismo, porque yo no lloraba por cómo yo estaba cantando, yo lloraba por mi padre. O sea, yo lloraba por mi padre y seguro que mi abuelo pues lloraría por su fatiga y sus pérdidas, y al final la seguirilla en mi casa es un cante súper característico y yo personalmente cuando la canto es cuando esa dolencia y ese dolor que tengo se me pronuncia, si no me cuesta mucho cantarla, porque no la canto con fatiga. Pero yo, lógicamente, no me emocioné por mí misma, sino por lo que estaba aconteciendo en ese momento. Estaba mi madre, mi familia, era un momento especial y era para él, ¿no? Y al final, pues, te emociona. Pero cuando tú cantas y ves esa reacción, sientes esa reacción en el público, ¿eso se ve desde el escenario? ¿Estás tan concentrada que luego cuando lo piensas? El público, personalmente, a mí me ayuda muchísimo a que yo en el escenario me concentre. Yo siempre intento meterme en mi burbuja, pero bueno, si el público también te acompaña, pues mucho más fácil, ¿no? Y hay momentos en los que sí percibes ese calor, por supuesto que sí. Aquí estuvo Diego Guerrero, que también hace flamenco, y estábamos hablando de ese viejo lugar común ya, ¿no? Que de las críticas de los puristas del flamenco, ¿no? Cuando es incomprensible porque el flamenco es mezcla por naturaleza. Él decía, no, pero esas son cosas más de los medios. En realidad, en el medio flamenco, cuando hay alguien que mete algo moderno, la gente que entiende, ¿no? Sí. Y no es tan crítico. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo, por supuestísimo, de que la gente que sepa valorar la música en general y que aparte pues le guste el flamenco, yo admiro a Diego, me encanta y me parece que lo que hace es súper interesante y súper guay. Pero sí es verdad que también pienso que sigue existiendo ese colectivo de personas que no apoyan este tipo de cosas, ¿no? Y yo también intento deshacerme un poco de eso y no pertenecer a ese grupo. Y yo lo he dicho ya en varios sitios y en varias entrevistas que yo pertenezco a la pureza y no al purismo. Qué bonita expresión. O sea, ¿te ha pasado? ¿Te han criticado a ti directamente? Sí, no entres por ahí, que tú eres la mejor cantadora que hay, que tú eres la única que tenemos, que no, por ahí no. O sea, a lo mejor cualquier hecho alguna actuación que he cantado una canción en inglés de Whitney Houston o de Beyoncé y por ahí no sé qué. Entonces eso al final es una manera y aunque se crean que los artistas no
los artistas también vemos y leemos cosas y tenemos que tragarnos muchas, por no decir una palabra fea, pero no tenemos que tragarnos muchas cosas feas. Ya. Y al final es una manera de oprimir a un artista. Y yo sí que me he sentido así. Uh-huh. Luego, junto a los puristas, está, por ejemplo, esa gente que dice, de artistas como Rosalía, por ejemplo, que hacen apropiación cultural, ¿no? Tú como flamenca, como gitana de pura cepa, ¿cómo ves esas críticas que son como de otro espectro, pero que en el fondo se parecen, ¿no? Me parece que a la altura en la que estamos, que se sigan dando ese tipo de situaciones y de comentarios, a mí como gitana me parece denigrante, porque pienso que el cante no es de nadie, el cante no tiene dueño, y hay maestros gitanos como Antonio Mairena, como mi propio abuelo, y como Camarón, como Caracol, pero no nos olvidemos de Vallejo, no nos olvidemos de Juan Valderrama, y no nos olvidemos de una infinidad de artistas no gitanos que son maestros del flamenco. O sea, que apropiación cultural, nada, el flamenco es cultura de España, gitano, castellano o lo que quiera. El flamenco es una cultura de nuestro país y no es de nadie, no tiene dueño. Has hablado también en algunas entrevistas, y antes hablabas de la oscuridad, de cierta depresión que te causó la maternidad, sobre todo de tu segundo hijo, ¿no? Tienes 2 hijos, una niña y un niño. No sé si quieres hablar de eso, si somos muy duras con nosotros mismas de pronto cuando somos madres. Buah, mucho, la verdad. Me emociono porque es muy complicado siendo tan joven, perdón, Ay, siendo tan joven y queriendo llevar tu carrera para adelante, 2 niños, que al final lo que una se busca, ¿no? Pero es complicado y bueno, he salido de eso. Porque tuvo problemas de salud también el chiquitillo, sí, ¿no? Sí, bueno, no graves, gracias a Dios, pero sí que ha estado muchas veces en el hospital con bronquitis, con bronquiolitis, ingresado con oxígeno y demás. Y bueno, pues era un momento en el que no necesitaba eso, ¿no? Y encima, entre que lo estaba pasando mal y mi niño en el hospital, pues fue un momento muy, muy oscuro y bueno, ya me deshecho de él, pero bueno, también hay momentos en los que lo recuerdas y te viene todo ese peso. ¿Y cómo sales de ahí? ¿Qué es lo que te ayudó? ¿Qué es lo que más te ayudó a salir de ahí? La música, el cante y el irme a grabar mi disco y la música es mi vida, o sea, no podría vivir sin ella. ¿Cuál fue tu primer recuerdo flamenco? ¿Lo tienes registrado? ¿O esto es como una historia que cuenta un escritor que se llama David Foster Wallace, que se encuentran dos peces con un pez más mayor? Y el pez más mayor le dice, ¿qué tal está el agua hoy? Y los peces siguen, y siguen y dicen, claro. ¿Qué es el agua? Pues sí, más o menos. O sea, yo recuerdo flamenco desde que tengo uso de razón. Y no sé, pues por citarte alguno y de forma súper natural, es mi padre con su guitarra en mi casa, ¿no? Y sentado en el sofá y tocando su guitarra, sacando sus canciones. Y es que en mi vida ha sido natural el flamenco. Y ha sido una cosa que ha estado en casa siempre. Uh-huh. Antes hablaba de que el apellido a veces ayuda y otras veces no. ¿En qué te ayuda y en qué no ayuda el apellido? ¿En qué pesa y en qué no pesa? Bueno, pues en qué me ayuda, pues me imagino y creo que te abre puertas, sobre todo en el flamenco, ¿no? Porque venir de una casa de donde vengo... La aristocracia. Claro, flamenca. Estoy súper orgullosa, pero yo creo que también tú tienes que después demostrarlo y trabajar muchísimo para lo que tu abuelo y tu padre ya han dejado bien claro y bien alto, ¿no? Y yo creo que al final el peso es la responsabilidad y lo que tú te exiges por venir de... que no solamente por venir de... No te exiges porque, imagínate, la disciplina también que hay en el flamenco es increíble,
pero yo personalmente sí que me exigió más y me he puesto más barreras por venir de donde vengo. ¿Puede alguien que no haya vivido el flamenco desde pequeño, porque a veces el flamenco puede intimidar a alguien desde fuera y decir, bueno, yo nunca voy a poder entender de flamenco, nunca me voy a poder acercar a esta música, y quizá esa es la pescadilla que se muerde la cola y que el flamenco sigue siendo minoritario? ¿Se tiene que mamar el flamenco para entender de flamenco? ¿O? Bueno, no. Pienso que si tienes mamado el flamenco desde pequeño, pues simplemente lo vives de otra manera y de una manera muy natural y muy tuya, ¿no? Pero no tienes por qué. El flamenco hoy día se puede estudiar. O sea, es que está la Universidad de Flamenco, entonces no, o sea, no tienes por qué venir de una casa flamenca para entender el flamenco. Es verdad que tiene que gustarte mucho para entenderlo, porque es complicado llegar a comprender esa pureza, esa raíz y ese tacto con el que hay que tratarlo, ¿no? Pero hasta el que no lo entiende lo enamora, y yo creo que al final es lo grande de esta música. Tú no estudiaste, ¿verdad? No tienes formación musical, ¿no? Formación, título como tal, no tengo. ¿Y cómo ves eso? ¿Cómo ves la formación musical dentro de...? Me parece increíble porque, de hecho, tengo claro que si mi padre hubiera estado, se me hubiese apuntado a conservatorio. O sea, lo tengo claro, para música, no para aprender a cantar ni nada, sino que supiera música, porque a mí me gusta tocar el piano y lo poco que toco para mí, lo toco de oído. Yo no sé leer una partitura, me encantaría, y bueno, pues no lo descarto en un futuro, por supuestísimo, ¿no? Porque es súper importante. Pero bueno, me parece una labor increíble que aparte del flamenco se estudie la música y de ahí han salido grandísimos artistas y bueno, en este caso, por citar algunos, un pianista con el que yo he trabajado muchísimo, que Pedro Ricardo Miño, pianista flamenco, el mejor que hay, sin menospreciar a nadie. Ricardo es una persona formadísima en cuanto a música, ¿no? Ricardo sabe, es que te crea una canción y o sea, te escribe, te la solfea, ¿no? Y yo flipo, la verdad, porque yo que no, en ese mundo, yo todo lo que tengo es de oído, la verdad, y entonces me encanta y me parece una labor increíble. Está en Japón, tengo entendido, sí, ¿no? Estuviste en Japón 3 meses. 3 meses. Y el flamenco es una sensación. Cuéntame. El flamenco allí se vive increíble porque además, lógicamente, no hay muchos entendidos, ¿eh? Y además, sorprendentemente entendidos. O sea, que es increíble cómo tan lejos se valora el flamenco de esa manera, ¿no? Pero allí gusta muchísimo. De hecho, tienen sus propios artistas allí, sobre todo el baile, ¿no? Pero sí, baile, cante y toque. O sea, hice un recital a medias con Yuka y Maeda, que es una cantadora de allí, además allí es una estrella. Allí en Tokio es una estrella. Y de verdad que es increíble, ¿eh? Te lo prometo, que es que tú cerrabas los ojos y, salvo algunas cositas de acento que tú a lo mejor, pero tú cerrabas los ojos y decías tú, Estoy en Jerez, en una campiña allí en Jerez. ¿Cuáles son tus referentes, fuera o dentro del flamenco? Porque sé que admiras también fuera. Tengo muchísimo. Para mí una referente, voy a empezar por el flamenco. Uno de mis espejos donde yo me miro es la vaquera, porque, por favor, o sea, hay que morir y fuerza, garra, valentía y sin darse cuenta ellas mismas defendían los derechos de las mujeres, simplemente con estar ahí en el panorama con tantos hombres en esa época y con la caña que se le daba a las mujeres, ¿no? Que lo tenían mucho más complicado y en un mundo del flamenco que ha sido un poquito complicado. Después, bueno, también la grandísima Niña de los Peines, también es un espejo donde me miro y de sabiduría absoluta. Por supuesto, tengo referentes hombres también. Tengo a Juan Valderrama, tengo, como te he citado antes, Vallejo, por supuesto, mi casa, ¿no? Es obvio. Y bueno, de ahora de mi generación, en cuanto a flamenco, en mujer, yo siempre lo digo, para mí Estrella Morente, mi referente número 1 también como artista, como cantadora, como cantante, porque también lo es, como mujer, como todo.
La admiro muchísimo y la quiero muchísimo. Y bueno, de hombre también me quedo con, que también me dio un sitio enorme y lo adoro y lo quiero, es Miguel Poveda. Me parece también un artista que hace una labor por nuestra música enorme y también al que quiero y adoro. Y para no alargarme mucho más, fuera del flamenco, pues tengo Beyoncé, Aretha Franklin, Whitney Houston, muchísimo. Antes que has hablado de lo difícil que es para la mujer en este mundo, ¿sigue habiendo machismo dentro del flamenco a pesar de estar ya a estas alturas? Yo personalmente, dentro del flamenco no me he visto presionada por el machismo. Me he visto más presionada por el purismo que por el mismo machismo, ¿no? No he sentido eso, pero sí sé que ha estado, ¿no? Y sé que todavía pues, puede llegar a existir en cualquier ámbito de la vida. Pero personalmente, yo soy sincera, yo creo que no he sufrido ningún acto de machismo dentro del flamenco. También has dicho en alguna entrevista, no quiero ser solamente cantadora, que enlaza con algo que decías antes también. ¿Qué quieres ser, María? ¿Cómo te ves tú en un futuro cercano, mediano? Bueno, pues yo no quiero limitarme a ser cantadora por el hecho de que me gusta cantar otras cosas. Yo quiero que me conozcan como artista en general, y cantante y cantadora. Y que soy dueña de mis actos y de lo que quiero hacer, y que soy completamente libre, y eso es lo que quiero, por lo que me admiren, por hacer lo que siento y no por venir y formar parte del flamenco, quedarme limitada ahí. Pues sea, María, mucha suerte con Manifiesto y el concierto de mayo, y que todo te vaya súper bien. Muchas gracias por estar aquí. A ti.